Buenos días. La Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios le da la más cordial bienvenida en este día tan maravilloso, el cual Él escogió para sí, el día del Señor. Siguiendo con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos, después de la predicación del anterior domingo, el cual el Señor mostró el dominio que Él tiene sobre los demonios. Hoy quiero darles una enseñanza espectacular que la vamos a ver en Marcos 5 del 21 al 43. Pero hoy solo vamos a ver uno de los milagros que el Señor hizo. Por lo tanto, les invito a que me acompañen a leer los siguientes versículos. Marcos 5 del 21 al 24 y luego pasamos al versículo 35 hasta el 43. Por favor, les invito a que leamos allá en sus casas. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Por favor, pasemos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Les pido entonces, por favor, que allá en sus casas inclinemos nuestro rostro en una actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial, para entregarle esta maravillosa enseñanza a Él, y que Él hable a lo más profundo de nuestro corazón. Oremos, por favor. Amado Padre, hoy venimos delante de ti a postrarnos a tus pies, reconociendo que tú eres el creador del cielo, la tierra y el mar, y que eres el dueño de nuestras vidas. Deseamos tanto tu palabra, como el niño busca los pechos de su madre la leche que no tiene contaminación alguna. Anhelamos tu palabra, como el que anhela tener una lámpara en medio de la oscuridad para ser guiado. Tu palabra da entendimiento al sencillo. La exposición de ella nos da luz. Tus caminos y tus palabras son perfectos, que convierten el alma. Por eso te pedimos que no nos dejes solo en contentarnos o escuchar solo tu palabra, pues así nos engañamos a nosotros mismos. Ayúdame a llevarla a la práctica, que hoy no solo me convierta en un oidor de ella, sino en un hacedor. Abra hoy mi corazón para poderla entender. Trae refrigerio hoy a mi vida a través de ella, Señor de los cielos, porque hoy queremos alabarte, glorificarte, exaltar, Dios de los cielos, Padre Santo, tu santo nombre a través de tu palabra. Amén y amén.
antes de exponer este maravilloso pasaje en el que brilla la gloria de Cristo con gran resplandor, debemos presentar dos ideas bien importantes a manera de introducción. Primero, quiero hacer notar la secuencia que trae el Evangelio de Marcos. Acordémonos que el Señor Jesús estaba entrenando a sus discípulos para una tarea ardua, el llevar el Evangelio. De este entrenamiento dependía la unión del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Si me acompañan a leer Primera de Pedro, del capítulo 2, del versículo 9 al 10, nos hace entender cuál es el pueblo de Dios. Leamos entonces Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jesucristo se recordará aún por la eternidad como el más grande entrenador. Hoy lo sigue siendo alrededor del mundo. Sus discípulos aprendieron a través de él lo que habían visto a él hacer. ¿Y qué fue lo que vieron hacer de él? Sanidades sorprendentes. Lo vieron tener dominio sobre las fuerzas demoníacas. Lo vieron tener dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Ahora veremos otra gran maravilla a través de esos versículos. Pero antes quiero traer a colación lo que actualmente estamos viviendo en el mundo. Cómo un pequeño virus está cobrando vidas en el mundo entero y no para. Día a día aumentan más los muertos. Pero hay algo más destructivo que este virus y que ha cobrado mucho más muertes a toda la humanidad. Y es el pecado. El pecado es una fuerza devastadora que infecta a todos los seres humanos. El ser humano está desprotegido. No hay cura supuesta para este mal. Voy a contarles la historia donde se adquirió este mal tan destructivo. Se inició en el huerto del Edén por la desobediencia de nuestro padre Adán. Adán introdujo por primera vez la muerte en el mundo. Voy a leerles Romanos 5:12. Acompáñenme en la casa a leer Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos sus descendientes han heredado su condición terminal. Eso es una realidad. Y dice también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La protección contra este mal desapareció. Estamos a la merced del destructor de la creación más perfecta de Dios, que es Satanás, con su método más destructivo, el pecado. Su poder de destrucción es penetrante, es destructivo y provoca rápidamente en las personas enfermedad, sufrimiento y por último la muerte.
Romanos 6:23 lo confirma, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. El miedo a la muerte, como la está viviendo el mundo entero, es real. Hebreos 2, del 14 al 15, nos lo confirma. Acompáñenme en casa a leer Hebreos 2, del 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a maldición. Es grande, maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios, que antes estábamos sujetos a la muerte, pero Cristo nos da libertad. El miedo a la muerte es tremendo en el mundo entero. Las personas han tratado de escapar a la muerte, pero sin éxito. Incluso los adelantos de la ciencia médica moderna, por fantásticos que sean, solo pueden prolongar lo inevitable. Solo pueden prolongar lo inevitable. La realidad universal de la muerte plantea una pregunta fundamental. En toda la historia humana, ¿ha vencido alguien a la muerte? Y al hacerlo, ¿ha hecho posible que otros triunfen sobre ella? La Biblia contesta esa pregunta con un sí, y es un sí rotundo. Sí, hay un libertador, y no es otro que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hechos 4:12 dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Él. Jesús mismo expresó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, del 25 al 26. Y vuelve y nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40 nos lo dice. La veracidad de tales afirmaciones fue demostrada por Jesús cuando derrotó personalmente a la muerte, resucitando de la tumba. Segunda de Timoteo 1:10 nos dice lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y enfáticamente dice: el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el Evangelio proclama la verdad de que el Señor Jesús en su resurrección venció la muerte, no solo para sí mismo, sino también para todos los que creen en Él. Cristo señaló su poder sobre la enfermedad y la muerte cuando bien dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto, lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7,
22. Bueno, creo que quedó bien claro por qué hay tantos muertos en toda la historia de la humanidad. Y lo seguirá habiendo. Pero también vimos la cura para esa enfermedad. Para esa enfermedad incurable para el ser humano. La única que hay. Nuestro amado Señor Jesucristo es la única cura para esa enfermedad. Ahora, si observamos los versículos que leímos de Marcos, relatan un milagro doble. Él no solo curó a una mujer de un mal de 12 años, sino que también resucitó de los muertos a una niña de 12 años. Es evidente que el poder creativo de Jesús no tenía límites. Como el Creador mismo de todas las cosas bien dijo en Juan 1, del 1 al 3: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo, como creador de todo, podía restaurar no solo una parte del cuerpo, sino también restaurar la vida a un cuerpo. Aquí debemos de aclarar algo del Señor, de su enseñanza, por medio de milagros. El Señor usa los milagros para varias cosas. Primero, para mostrar su dignidad. Segundo, para mostrar su misericordia con los beneficiados. Tercero, pero lo más importante, es que los usa para enseñar. Los milagros son para enseñar. Los milagros traen enseñanzas muy importantes sobre la obra del Mesías, que aún sus discípulos de todos los tiempos debemos aprender. En el pasaje hay dos milagros. Por tanto, hay dos enseñanzas que tienen que ver con la obra del Mesías, y podemos expresarla en dos puntos bien importantes. Como estos versículos tienen mucha enseñanza, vamos a ver hoy solo la enseñanza que nos trae el milagro de Jairo y su hijo. Como dije anteriormente, y que lo he denominado, hay poder en Jesús contra la muerte, que lo encontramos en los versículos del 21 al 24, y que luego pasamos al versículo 35 hasta el 43. En la sección anterior vimos que Jesús libera a un endemoniado, y que los que habitaban en esa región le suplicaron que se fueran de su región, y vemos que Él lo hace. Se dirige nuevamente a Capernaum, a su cuartel de estrategias. El versículo 21 dice que cuando llegaron allí, o sea, a Capernaum, se reunió alrededor de él una gran multitud, hasta el punto que Jesús debió de quedarse junto al mar. Sin duda, esta multitud estaba compuesto de muchos que padecían de varias enfermedades y discapacidades, con la esperanza de ser curados. Ellos habían esperado con ansiedad la llegada de Jesús. Lo habían esperado. Vemos que el relato de Marcos se enfoca en dos individuos: entre el hombre multitud que con desesperación necesitaba a Jesús, a Jairo, y a la mujer del flujo de sangre. El versículo 22 nos habla del primer personaje, Jairo, que dice lo siguiente: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Me imagino
que los discípulos debieron sorprenderse cuando vieron a este respetado dirigente de la sinagoga, o sea, a Jairo, abriéndose paso entre la multitud para encontrarse con Jesús. ¿Quiénes eran los principales de la sinagoga? ¿Quién era este famoso Jairo, principal de la sinagoga? Los principales de la sinagoga conformaban un grupo de hombres que por lo general eran entre 3 o 7, y en cada sinagoga local ellos eran los cuidadores y administradores de la vida en la sinagoga. Protegían los rollos, cuidaban de las instalaciones, organizaban la escuela de la sinagoga y supervisaban a los lectores, maestros y a los que oraban. Sin duda, Jairo era consciente del odio que los dirigentes religiosos le tenían a Jesús. Sin embargo, él estuvo dispuesto a buscar de manera muy pública la ayuda del Señor. Jairo había estado muy consciente de las obras milagrosas que Jesús había efectuado allí. Es posible que la sinagoga en que el Señor echó un demonio fuera el lugar en que Jairo le servía como dirigente. Era el lugar en el cual Jairo servía como dirigente. Jairo también había oído hablar de los muchos milagros de sanidad que el Señor realizaba, tanto en esa ciudad como en las regiones continuas. Cuando la vida de su hija estuvo en peligro, Jairo sabía bien a quién debía de buscar. Jairo se abrió paso a través de la apretada multitud hacia Jesús. Luego que le vio, se postró a sus pies, se acercó audaz y abiertamente. Incluso al llegar, se postró a sus pies, y postrarse a sus pies significaba adorar. Él le adoró. Creía que Jesús podía curarle la ira. Lo evidencia su conmovedora petición. Le rogaba mucho. Y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y ella vivirá. Qué agradecido debió haber estado este hombre cuando el Señor no solo escuchó la petición sincera del hombre, sino que accedió a ir a su casa. Jesucristo fue más allá. En consecuencia, Jesús fue con él. Le seguía una gran multitud y le apretaba mientras comenzaba el recorrido por las calles de Capernaum hacia la casa de Jairo. Esto nos deja ver que a pesar de las muchas exigencias que enfrentó en su ministerio terrenal, el Creador caminó con toda clase de personas y se involucró con ellas. El Rey de la creación, el Señor de los ejércitos y soberano sobre todo, no estaba demasiado ocupado para cuidar con compasión a los necesitados. Veamos ahora en qué terminó esta historia. Leamos por favor ahora los versículos del 35 al 43. Acompáñeme nuevamente. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo
y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La historia de Jairo y su hija llega a su final. La niña murió, y la pregunta de los portadores de la noticia Jairo reflejan su gran ignorancia sobre quién es Jesús, con su expresión: ¿para qué molestas al maestro? La muerte no tiene remedio. Eso es lo que piensan la mayoría de los hombres de hoy en día. Pero si conocieran quién es Jesús y cuál es su obra, sabrían que la muerte sí tiene remedio. Pero ¿por qué existe la muerte física? Es una pregunta. ¿Por qué existe la muerte física? Porque hay pecado en el alma. Dios dijo a Adán: el día en que peques, morirás. El pecado trajo la muerte. Todos los que morimos somos pecadores. Si no hubiese entrado el pecado en nosotros, seríamos inmortales. La muerte entonces testifica que somos pecadores. Pero la muerte física habla de la muerte eterna. En la muerte física se separa el alma y el cuerpo, pero en la muerte eterna quedarán separados el hombre y Dios para siempre en el día del juicio final, si no obtuvimos en vida la reconciliación con Él. Esta, la más grave de todas las consecuencias, entonces es el pecado, que estaba siendo representada en la muerte de la hija de Jairo. Aquellos portadores de esta noticia no sabían que Jesús tiene el poder sobre la muerte. En el versículo 36, el mismo Señor corrige la visión errada de aquellas aves de mal agüero, inyecta la fe a la vida de Jairo, diciéndole: no escuches a estos ignorantes, la muerte será vencida. Solamente continúa Jairo creyendo en mí. Ahora vemos que algunos milagros no podían ser presenciados por todos, sino por un círculo más exclusivo, y a la mayoría de incrédulos se les deja en su incredulidad. Leamos el versículo 39 y 40. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entonces nos preguntamos ahora: ¿por qué dice el Señor que la niña no estaba muerta, sino que dice que ella estaba durmiendo? Es lo que dice. No teman, que la niña
solo está durmiendo. Porque para él, el vencer la muerte en ese momento sería tan sencillo como despertar a un hombre de un sueño. La niña realmente estaba muerta, pero Jesús nos comparte de su grandeza al decir que la muerte es un dormir y que Él tiene el poder para dar vida a los muertos y vencer aún al más poderoso enemigo, la más terrible consecuencia que trajo el pecado, la muerte. Su obra consiste en vencer la muerte física y la muerte eterna, lo cual lograría en la cruz del Calvario. La cruz le costaría mucho, pero la vencería. Ahí Jesús sería el vencedor en la cruz. Algún día todos los creyentes seremos inmortales. Efectivamente, en aquel momento Jesús llamó a la niña y ella volvió de la muerte como quien despierta de un sueño, y todos quedaron maravillados, todos quedaron temblorosos, vieron la gloria de Dios hecho hombre, vieron la gloria de Dios hecho hombre en la persona del Señor Jesucristo. Este milagro debía de ocultarse, pues un milagro tan grande haría que sus enemigos lo atacaran mucho más. De ahí su mandato de que nadie lo supiera. Vemos pues por el Evangelio que en Jesús hay poder para revestir todas las consecuencias del pecado, incluida la muerte, y que para eso es necesario tener fe verdadera en el Hijo eterno de Dios, como la tuvo Jairo. Ahora nos corresponde tomar esta enseñanza y aplicarla a nuestras propias vidas. Hoy, en pleno siglo XXI, veamos entonces la aplicación. Si usted muere eternamente, es porque usted es pecador. La muerte existe por causa del pecado. Como vimos que Dios le dijo a Adán: el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Este pasaje nos habla de las consecuencias horribles que trajo el pecado en el hombre y cómo Jesús vino a remediarlo. Y si esas consecuencias están en usted, es porque el pecado está en usted